vez más bienvenidos a mi canal, muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Hoy vamos a continuar con la última parte del cuarto capítulo de este interesante libro, Generación Idiota, de Agustín Laje, así que siga que ya vamos a empezar. La descomposición del vínculo familiar, la manipulación de los medios de comunicación y el adoctrinamiento en los colegios y universidades pide de nosotros una única cosa: resistencia, esforzarnos en una educación radical. ¿De dónde sale la fuerza para esa educación radical? De mí misma. Se trata de atreverse a bucear en la historia sin necesariamente ser un historiador, saltar al abismo de la filosofía sin necesariamente ser un filósofo, abrirse a la antropología sin necesariamente ser un antropólogo, escudriñar en la ciencia política sin necesariamente ser un politólogo, husmear en la literatura sin necesariamente ser un literato. En eso consiste la educación radical, en cultivarnos a nosotros mismos. Nunca antes en la historia había habido tanta información disponible a solo un clic, y tampoco nunca antes en la historia habíamos tenido tanto tiempo libre para cultivar nuestro espíritu. Y ojito ahí, porque la educación radical no tiene que ver ni con TikTok, ni con Instagram, ni con YouTube, ni con Snapchat. La educación radical lo que supone es una vuelta al libro, porque lamentablemente ahora disponemos del tiempo, pero lo gastamos deslizando. Entonces, para poder tener esta educación radical, es demasiado importante reorganizar nuestro propio tiempo. Repite conmigo: una serie menos, un libro más. Y Agustín nos pide que tengamos mucho cuidado con no volvernos acumuladores de datos, porque el dato no es un argumento. Los datos nos sirven, pero cuando hay una formación, y la formación es el fruto de aprender a pensar, tenemos entonces que formarnos para poder interpretar mejor lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor, porque de nada nos sirve tener datos, estadísticas, si no sabemos interpretarlos, si no sabemos analizarlo desde un pensamiento crítico. ¿Y por qué es tan importante educarse? Pues porque la destrucción de la familia es directamente proporcional a la destrucción de la educación. Sí, porque cuando hay destrucción de la educación hay una desorientación total, hay una indiferencia absoluta hacia las propias creencias, hacia la historia, hacia lo que sucede al alrededor. Hay hasta desprecio por las costumbres que estabilizan nuestras vidas. Mejor dicho, es una carencia de cultura. Y aunque podemos ver personas que juegan juntas, viven juntas, viajan juntas, lamentablemente no piensan juntas. Y aquí nos pregunta Agustín: ¿eso mismo no hacen los animales? Si como familia no pensamos juntos y no nos desarrollamos juntos, estamos siendo muy similares a una manada. Y es curioso que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por un miembro de nuestra familia, pero tan dispuestos a cultivar nuestro espíritu con una educación radical para ayudar a cultivar a los demás de nuestra familia, no, gracias. El idiotismo se ha vuelto irresistible para muchos, y por eso hoy muchos no pueden resistir. De hecho, algunos podrían estarse preguntando: ¿y contra qué hay que resistir? Estas personas hace mucho tiempo las únicas batallas que libran son las de los videojuegos. Agustín también nos cuenta que hay padres de familia o miembros de la familia que están logrando advertir los ataques que están yendo directo contra su familia, pero lamentablemente están experimentando una impotencia desgarradora respecto a sus propias capacidades para poder proteger a los suyos. Aquí una forma de resistir que nos ofrece Agustín Laje es la misma: educarse radicalmente. Sí, porque no hay forma de que nuestra familia pueda mantenerse al margen de lo que está sucediendo, así que se debe orientar a la familia. Pero ¿cómo vamos a orientarla si nosotros mismos no estamos orientados? ¿Cómo vamos a educarla si nosotros mismos no nos hemos educado? Y aquí Agustín nos hace la pregunta: si no nos esforzamos por educar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros parientes en la política, ¿cómo podemos después andarnos quejando porque los adoctrinaron si no hicimos nuestra parte? Pero fresco, nunca es demasiado tarde para comprometernos con una educación radical. Por eso es importante hacer partícipe a nuestra familia de lo que está pasando en el mundo, y sobre todo a los más pequeños de la casa. Si quieren ver una película, no es decirle no las vean, es más bien prevenirlo acerca de lo que la cultura mediática y educativa va a querer adoctrinarle. Es crucial que nos anticipemos al adoctrinamiento. Por eso hay que aprender a conversar en familia temas relevantes y temas que no lo parecen. Tomarse el tiempo de revisar
revisar y discutir lo que a los niños les están enseñando en el colegio, sentarse con ellos a analizar los contenidos que ven en la televisión, en la serie, enseñarles a tener una perspectiva analítica y claramente que compartir lectura de libros con nuestra familia, con nuestros hijos. La batalla cultural ya está sucediendo y el lugar donde debe empezar la batalla cultural es en nuestro propio hogar. Aquí Agustín plantea una pregunta para los papás. ¿En qué se basa la admiración que usted como papá está esperando recibir de su hijo? ¿O acaso no espera recibir ningún tipo de admiración? No sé cuál sea su respuesta, pero la admiración cultural debería ser una de las razones por la que sus hijos lo admiren. Claro, si vamos a ser admirados, eso exige compromiso de nuestra parte para con los que nos rodean. Un compromiso con una educación radical. Y justo aquí Agustín nos cuestiona, ¿qué estamos haciendo con nuestro tiempo libre de trabajo? El tiempo conocido como el ocio. ¿Será que lo estamos utilizando para deslizar? ¿O quizá lo estamos utilizando para matar personas en línea? ¿O lo estaremos utilizando para ponernos al día con las series en Netflix? ¿Será que eso es lo que nuestra familia está aprendiendo de nosotros? ¿Que el tiempo libre del trabajo es para desperdiciarlo de esta manera? ¿O será que por el contrario lo estamos utilizando para cultivarnos? ¿O para aprender? ¿O para reflexionar? ¿O para contemplar? ¿O por lo menos darnos la oportunidad de aburrirnos? ¿O será que este aparatico no nos deja ni siquiera aburrirnos? No vamos a entrar en detalles, pero en el libro Agustín nos explica que la palabra ocio viene de la raíz escuela. No significa más cosa que un tiempo libre del trabajo para dedicarlo al cultivo del espíritu, al aprendizaje. No ver maratones de serie, ni mucho menos perder tiempo deslizando y deslizando en esta pantalla. Y aquí, repita conmigo. La calidad del ocio de los padres será la calidad del ocio de los hijos. Pero tranquilo que no todo es para el mundo adulto. Este compromiso con la educación radical también debe ser por parte de los jóvenes. Y aquí Agustín nos cuenta que es que muchos de los jóvenes nos conformamos con compartir debates por YouTube, compartir memes o tweets. Pero eso no lo es todo. Las redes sociales son un espacio para difundir. ¿Pero qué se difunde? Pues lo que uno se ha formado, lo que uno se ha cultivado. Por eso tenemos que profundizar, no solamente quedarnos con la propaganda, con la portada que se difunde en redes sociales. Hay que ir más profundo. Y ojo que aquí Agustín nos dice que si los libros nos parecen aburridos es porque el desarrollo de los libros es lento y además requiere de una atención dedicada. Y que si a nosotros nos cuesta esto, entonces estamos igual de idiotizados que los jóvenes militantes del progresismo. Porque recuerden que una de las características del idiotismo es que todo debe ser divertido. Y si yo no puedo dedicar un tiempo para algo que no es divertido, como leer un libro, ya me dejé idiotizar. Así que Agustín nos recuerda que si queremos resistir y salvarnos del idiotismo, tenemos que aprender a deleitarnos en una gama de placeres mucho más profundos y duraderos que el idiotismo no entiende. Pero ¿cuántos hoy conocen el placer del saber? La educación radical es libre, autónoma. Aquí no hay fechas de exámenes, aquí no hay evaluaciones. Aquí aprendemos porque queremos cultivarnos, no porque nos van a evaluar. Bueno, y tampoco voy a profundizar mucho en esto, pero Agustín nos cuenta en el libro la cantidad de beneficios que tiene el leer, que para empezar nos ayuda a ser más analíticos, a tener comprensión lectora, a alimentar bastante nuestro léxico, a incrementar la rapidez en las conexiones lógicas y una cantidad de cosas que si quiere las puede estudiar. Y de esta manera, cuando una persona se ha dedicado a la educación radical, tendrá algo valioso que darle a las personas que lo rodean. Ya no solo se defenderá a sí mismo del adoctrinamiento del sistema, sino que podrá defender a los suyos. Su familia ya no solo cenará junta, viajará junta y se divertirá junta, sino que también pensará junta. ¡Ay, qué hermoso! Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para iniciar este quinto y último capítulo llamado Política en la Sociedad Adolescente. Que Dios le bendiga. ¡Chao!